Vale. Bienvenidos de nuevo a Quiero ser podcaster. Hoy tengo conmigo a Marta Salicru, directora de Radio Primavera Sound. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, Sune, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Descubrí, poco a poco fui viendo cómo aparecían podcasts, siempre con el sello de Radio Primavera Sound. Al principio me chocaba como, pero Primavera Sound no era unos festivales. Entonces, como vi que cada vez hacía más productos a nivel podcast, digo: "Madre mía, yo tengo que conocer a Marta". Te he visto además en charlas de podcasting. Digo: "Pues tenemos que quedar y conocernos", y en eso estamos hoy. Hoy vengo a conocerte a ti, a que me expliques de primera mano cómo pasáis de un festival que nace en Barcelona, crece, se reproduce, luego se hace una Pero radio. pero no como las cucarachas, ¿eh? Somos un animal más simpático. Y luego cómo termina esto en podcast. Y también podemos tocar de paso, ahora me ha venido a la mente, ¿qué pasa en pandemia? ¿Cómo os afectó todo esto? Todo esto podemos tocarlo porque puede ser interesante el cómo a nivel festival os toca todo esto. Así Ujú. que, adelante. Yo tengo la página aquí abierta, ¿vale? Porque no creo que tú de memoria te sepas los propios podcasts. Pues es que sabes que antes bueno, pues de entrar en la conversación contigo, iba a contar, pero claro, es que no me ha dado tiempo. O sea, Que hay muchísimo. estamos sobre la treintena, pero no me ha dado tiempo exactamente de contarlo, pero eso, alrededor, sobre unos 30. Hay Hemos mu tenido más, en otras, o sea, el proyecto nació un poco desmesuradamente, por ejemplo, y entonces, pues bueno, hubo que ir acotando un poco para trabajar mejor. Pero bueno, si quieres empiezo un poco sobre el principio, esa primera ¿Cómo pregunta que exacto, hacías, cómo ¿no? cómo pasa de un festival de música a que alguien decide hacer una radio del festival? Pues mira, el proyecto arranca en 2019, de hecho, en enero del 2019 y, en abril de 2019 es cuando el festival me propone liderarlo. O sea que, de hecho, los primeros pasos yo aún no estoy a bordo del proyecto. Pero bueno, surge por, digamos, 2 motivaciones. Hay una más romántica, que se trata que, bueno, por supuesto, Primavera Sound es un festival de conciertos, festival de música, también promotora de conciertos, y, la dirección del festival ha crecido como melómana, escuchando radio, ¿no? Digamos que su educación sentimental musical es en la radio, y entonces hay una visión romántica hacia este formato, ¿no? Eh, y también tienen la sensación que el festival no acaba de estar bien explicado en los medios y Ujú, particularmente en la radio. Hay esta dimensión. Por otro lado, hay otra dimensión mucho más, pragmática y más comercial, ¿no? Y esto, que creo que es algo que que en tus contenidos habituales es algo que tratáis mucho, ¿no? Esta dimensión, comercial del podcast. Y es que también se piensa en la radio, y atención, porque en ese momento estamos hablando de Radio Primavera Sound como una radio online, se piensa como una manera de poder dar contenido a los patrocinadores del festival que, habitualmente, si no, solo tienen, pues 3, 4, una semana, X ujú. días para estar, pues eso, ¿no? On display, así, exhibiendo, haciendo estas activaciones de marca. Esto está también un poco desde el principio. Pero bueno, el proyecto de Radio Primavera Sound, cuando, por ejemplo, yo me sumo, tampoco no hay una dirección clarísima y vamos encontrando el proyecto de manera un poco ensayo y error, ¿no? Sí que hay una dimensión o 2 dimensiones. Hay una dimensión audiovisual y una dimensión de radio show en vivo que están desde el principio. En nuestra primera etapa tenemos un espacio en nuestro estudio, digamos, es un estudio que a la vez es un club, espacio cultural un poco mutante en el centro de Barcelona, a través del cual desde el principio abrimos nuestros programas de radio a la audiencia. En esos inicios, pues con poco, con poco éxito, ¿no? Hay mucho al inicio del proyecto, sobre todo de redimensionar las cosas,
Y, como decías, pues después de una primera temporada en 2019, en la cual somos más bien una radio online, pues somos en versión web, pero lo mismo que una radio tradicional, es decir, con una parrilla a la cual, Ujú, pues si los oyentes quieren escucharla, pues tienen que conectarse a cierta hora. En ese momento solo estábamos en Mixcloud como plataforma de podcasting, entre comillas, pero bueno, como sabes, Mixcloud tampoco no es exactamente una ujú. plataforma de podcasting, digamos que es una plataforma de audio, pero estaba más orientada a música, DJ, ¿no? DJ mix, Sí. exactamente, ¿no? Pero bueno, al final de esa primera temporada decimos, oye, pues ya que estamos en Mixcloud, por qué no desembarcamos en el resto de plataformas de podcasting, ¿no? Y pasamos a albergar también nuestros contenidos en Spotify, en eBooks, Apple Podcasts, también tenemos contenido en SoundCloud, pero bueno, y es en la temporada 2019-2020 cuando nuestro proyecto empieza a despegar, precisamente porque esta audiencia que en la primera temporada no acabamos de encontrar, la encontramos en podcasting, la encontramos sobre todo Ujú. en Spotify, que desde los inicios pues se convierte en la plataforma que nos aporta aproximadamente el 80% de nuestra audiencia. También en ebooks, en Apple Podcast estamos, pero realmente nuestra audiencia allí es residual. Y entonces, juntamente en este momento en el cual, por un lado, empezamos a tener audiencia en podcasting y nuestro proyecto de radio shows en vivo también empieza, lo aprendemos a redimensionar, vemos que no tiene sentido hacerlo todo de cara al público, sino lo que tiene, porque muchas veces pues hacíamos cosas de cara al público y no había público en ese Sí. momento, empezamos a redimensionar el proyecto, a hacer solo de cara al público los shows que ya tienen una audiencia construida en podcast, que en ese momento pues estábamos hablando de unas audiencias pues bastante discretas, ¿no? Pero ya ahí tenemos como un primer momento de, hay gente al otro lado, además les vemos las caras porque nos llenan la sala, era una sala con una capacidad de unas 100, 120 personas muy apretaditas, pero ya tienes como una Ujú. dimensión de éxito, ¿no? ¿Esto era Y por qué año estábamos hablando esto? esto estamos en finales perdón, de 2019 y principios de Claro, 2020. Y claro, que entonces, aquí ¡pam! como viene la pandemia, es Exacto. como aquí todo se queda. Claro, entonces, pam, en ese momento, cuando por fin vemos que nuestro proyecto está empezando a arrancar, nos ataca la pandemia y bueno, pues un poco como todo el mundo nos quedamos que no sabemos exactamente qué hacer, ¿no? Y entonces, pues por un lado, este elemento de resistencia de cuando nuestro proyecto estaba empezando a arrancar, no lo vamos a dejar ahora, y a la vez esta cosa de necesitamos hacer algo porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? Un poco lo que nosotros el equipo de la radio, pues en lugar de nuestra pandemia no fue de esas de estar todo el día viendo Netflix, fue de Ya, estar currando no. muchísimo y ya te digo, un poco para sacar a flote el proyecto y también Ujú, para, bueno, pues, para no volvernos locos. Y pues eso tuvo un rédito. En ese momento, pues hubo mucha audiencia que se enganchó a ujú, nosotros, coincide con la gran explosión del podcast en España en 2020. Y cuando esto sucede, esta explosión, sin haberlo planificado, pues nos encontramos un poco casi como pioneros, o sea, por supuesto, muy lejos de la gente que ya hacía, de los pioneros de vanguardia que llevaban ya 10 años haciendo podcast en España, un poco coincidiendo con el boom del podcasting ujú. en el mercado anglosajón. Pero justo este boom a nosotros nos pilla ya como de lleno como podcasters y a la vez como con el proyecto muy, muy fresco. Y bueno, pues además tenemos la suerte de contar con diversos fenómenos, sobre todo, especialmente el gran fenómeno de forma semanal Ideal Ujú. Total, que eso convierte en un fenómeno de masas, pero luego también pequeños fenómenos más a pequeña escala, pero que también tienen muy buenas audiencias como nuestro magazine cultural Tardeo, como Ciberlocutorio, como Daniela en la nube, Genda Merda en catalá, Ujú. Sí, y veo que usáis, que tenéis muchos contenidos.
que no aparecen así como así en todos los medios, ¿no? O sea, tratáis muchos temas de actualidad, feminismo, LGTBI, incluso en que sea en catalán ya, ya es como un contenido porque no hay proyectos que sean tan masivos a nivel catalán. Y bueno, de Tardeo también, es como Bueno, enfocado a ojo una audiencia. que nuestro podcast Oye Polo, que es en ¿No? catalán, es nuestro segundo podcast estrella y tiene unas métricas de 75.000 escuchas por episodio. Sí, sí. Vinieron a mi pueblo al teatro, pero no pude ir a verlas. Pues sí, sí, la verdad es que viendo un poco, de hecho, bueno, yo no he podido escuchar todos estos podcasts que tenéis, No me pero extraña. muchos sí que he ido picoteándolos y por eso al final dije: "Jolín", pero cada vez que escuchaba decía miraba y pero sale lo de estar escuchando un podcast de Radio Primavera Sound, digo: "¿Pero cuántos podcasts tienen? ¿Pero esto qué es? ¿Una productora de podcast? ¿Es una radio? ¿Pero es un festival? ¿Pero qué es?". Bueno, es que es eso, tú lo has dicho, o sea, nacimos como radio online y nos convertimos en productora de podcast un poco de manera natural. Ujú. Pues si quieres, para que la gente que lo esté oyendo, leer la lista y decirnos de qué va cada uno de los podcasts, ¿coges Uf, aliento? es muy larga. Te hago un poquito de destacados porque, por Venga. ejemplo, tenemos alguno que aún lo tenemos aquí en la parrilla, pero bueno, aún, o sea, por ejemplo, no estamos ya generando nuevos episodios, digamos que aún están por allí, para disfrutarlos, pero digamos, o sea, que te hago un poquito de selección. Pues bueno, como te decía, por un lado, nuestro podcast más conocido, De Forma Semanal Ideal Total, es un podcast cultural, ¿no? Todos nuestros podcasts de alguna manera Ujú. coinciden en que son podcasts de periodismo cultural, de entretenimiento cultural, hay mucho humor, hay mucho rigor, combinamos este elemento de profundo rigor en el contenido, en el análisis, a la vez que el tono siempre ya no es ni divulgativo, ¿no? Incluso es un tono amistoso. Diversos de nuestros podcasts coinciden en que las dos personas o las diversas personas que están al frente tienen una relación muy estrecha entre ellas, son amigas, son amigos, y esto creemos que se traduce pues, en este engagement, ¿no? En que las personas que escuchan tienen ganas de formar de ese grupo de amigas, de ese grupo de amigos, y, y esto nos encaja, pues, en diversos de nuestros podcast bandera, que además también tienen en común que están liderados por mujeres y que están liderados muchas veces por mujeres bastante jóvenes, ¿no? Tenemos una audiencia muy feminizada y una audiencia bastante juvenil. El 60% de nuestra audiencia son o millennials o generación Z, y esto es un espejo de las personas que tenemos al otro lado de los micros, ¿no? Al final, Ujú. como la Claro. mayoría de nuestra audiencia está en Spotify, tenemos un retrato muy demográfico, muy, muy claro de quién escucha cada podcast. Y bueno, pues es eso, ¿no? Tenemos mujeres y gente joven escuchando, porque es así el perfil también de las Claro. personas que tenemos delante de Sí. los micros, ¿no? Me hace gracia cuando Eh, en los medios dicen: "Buscamos público joven". Y dices: "Ya, pero ¿y a quién pones a hablar?". Porque si no pones a un exacto, público, ¿no? Esto nos pasó una vez, nos contrataron para hacer un podcast para jóvenes y a la hora de la verdad nos dimos cuenta que ahí no habían jóvenes. Y claro, a mitad del proyecto dijimos: "Es que no seguimos, es que nos sentimos absurdos, porque aquí no claro. hay jóvenes, hay representantes de jóvenes, pero eso no vale". Total. Mira, por ejemplo, dos de los fichajes de esta última temporada, y ya te digo, no es tanto como ir a buscar eh, público joven, sino también es como para no pisarlos, ¿no? Porque al final, a pesar de que tenemos muchos podcasts, lo que también intentamos es no hacernos la competencia en, Ujú. en nuestra propia casa, ¿no? Y, por ejemplo, de los nuevos fichajes de esta temporada, tenemos por un lado un podcast en catalán que se llama La Trinae, que son tres chicas que están en primer curso de universidad y Ujú. que ellas arrancaron su proyecto de manera do it yourself, y yo las descubrí como jurado pues eso, de un premios, digamos, un poco aparador de podcasters,
Bueno, y es de temática social. Ellas básicamente charlan de las cuestiones que les interesan y bueno, tiene mucho de, pues eso, ¿no? De análisis de cuestiones sociales y mucha cuestión de género, por ejemplo. Además Ujú, que las tres presentadoras son abiertamente lesbianas, la cuestión LGTBI también forma parte de nuestro ADN. Y otro de los fichajes de la temporada se llama 620 BPM y es un podcast sobre industria musical, también presentado por dos chicos muy jóvenes, ellos están en Madrid, también como Primavera Sound, el festival este año se va a Madrid, también estamos poquito a poco metiendo la patita ahí en Madrid y entonces nos interesaba. Y ya te digo, son dos podcasts además que aún son muy emergentes en lo que respecta a escuchas, pero como tienen esta dimensión audiovisual, en redes, por ejemplo, los fragmentos que vamos publicando se nos viralizan tanto ujú. en Instagram como en TikTok, donde somos Bueno, muy, muy, muy claro, potentes. porque el objetivo general es que la marca o sea, Primavera Sound se mueva durante todo el año, ¿no? Para luego cuando salga, me imagino, digo yo, para cuando salga el Mm, festival, centralizarlo todo allí. O sea, si lo comentas un poco, si se lo preguntas a la dirección del festival, seguramente te dirán que sí, pero a la vez también tenemos una dimensión bastante así como idealista bueno, que es hacer los podcasts que nos gusta escuchar y tanto sea Ah, guay. generando como detectar, así hacer un poco de scouting de podcasts que nos gustan y darles medios quiere decir ponerles el estudio, ponerles el personal tanto para hacerlos con calidad profesional, pero luego también aligerarles de toda esta dimensión, pues un poco menos divertida de hacer Mm, podcast, que es subirlo, moverlo en redes. Es decir, nos gusta mucho pensar que lo que hacemos es permitir que la gente que está haciendo podcast que nos gusta no se canse y no, no se marquen un pod fade y un día desaparezcan tanto. sin decir adiós. Y entonces, pues, ponérselo lo más fácil posible y a la vez, pues, permitirles monetizar. Inicialmente, pues, de manera discreta, pero también a medida que, pues, si vamos sumando anunciantes, patrocinios, etcétera, pues darles más medios, Ujú. ¿no? Em, con esta manera esta misma ideología de scouting y de Como poner como medios, de pues, por ejemplo, como de discográfica, ¿no? A nivel un podcast, pero poquito, sí. Y al final, o sea, yo que de formación soy periodista musical ujú, y ahora mi camino me ha llevado como así a sí. hacer de gestora cultural, pero también un poco de manager casi, ¿sabes? Tengo una relación con algunas de nuestros podcasters, un poquito de managers, de Lo buscándoles los bolos, las eh, nuevas estrellas del rock. pues un poquito sí, Sí, un es poquito verdad. sí. ¿Y Y cómo bueno, pues podría? Dime, dime. no, no, y con este sistema así como de scouting que os comentaba con la Trina, y pues lo mismo fue con Gent de Merda, que fue un Ujú, podcast que fue un fenómeno podcasting sensación en catalán en 2020, en un momento en el que la oferta de podcast en catalán era muy escasa, y ellas son 4 chicas que aún no tienen los 30 y ya esta es su tercera temporada o cuarta temporada como podcasters. ujú. O, por ejemplo, también con Marea Nocturna, que, por ejemplo, ahí Bueno, estamos ya en un espectro un poquito más veterano, que empezaron a hacer su podcast pues con un micro y poquita cosita más. O sea, ahí, por ejemplo, yo era oyente del podcast porque ujú, soy súper fan de Desiré de Fez, de Jordi sí, Sánchez Navarro, de Ángel Sala y de Chávez Sánchez Pons y del Festival de Sitges, donde pues o trabajan, Desiré, pues esta en última edición ya no, pero vamos, que era como, me encanta vuestro contenido, pero me cuesta mucho escucharos porque sonáis fatal. Y ya, entonces, pues nosotros les dimos los medios y bueno, pues también ya llevan muchísimas temporadas y haciendo el contenido sobre cine que a mí como cinéfila me gusta sí, 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 escuchar. sí. No, muy guay, de verdad que sí.
Y me sorprende y me gusta que Spotify apueste a podcast en catalán, como Pues hacerlo sí, original, la verdad que es una exacto. apuesta. ¿Esto Sí, cómo bueno, cómo llega? ¿Lo proponen original ellos no, o? son exclusive. Mira, pues ahí, Ah, y volviendo a la cuestión de la monetización, ¿no? Que al final, pues bueno, a pesar de que tenemos la suerte de que, o sea, por supuesto, nuestro proyecto aspiramos a que no sea deficitario para la ujú, empresa, pero es una aspiración. Los medios de comunicación, como sabes, pues tampoco nos que digamos que si alguien quiere hacerse rico, pues tampoco no es la manera como más como más clara de conseguirlo, ¿no? Montando un medio de comunicación. Pero ya, y en pero bueno, digamos que tenemos esta dimensión de de PR un poco, de relaciones públicas del festival y, por lo tanto, no se nos exige pues eso, ¿no? Una rendibilidad desde el ujú, año cero, pero sí que, por supuesto, aspiramos a esta rendibilidad y cada año ya, o cada temporada claro, que pasa, pues estamos más cerca de esto, ¿no? Y la cuestión del el acuerdo que tenemos con Spotify surgió, pues, cuando de forma semanal ya se iba convirtiendo en un fenómeno. Ya aún no estábamos en las 400.000 escuchas por episodio que tenemos ahora, pero sí que estábamos igual ya con unas cifras bastante altas y que a mí me parecían muy golosas y con un target muy goloso. ujú, Pues bueno, empezamos a buscar patrocinadores y bueno, pues no había manera, ¿sabes? A pesar de tener ya, esas audiencias potentes, interesantes fíjate, y una enorme capacidad de influencia, hasta el punto de que cuando ellas recomiendan un libro, cuando Isabel y Lucía recomiendan un libro, sí, a veces este libro puede agotarse, pues nos costaba, no había manera de conseguir sí, patrocinador. Y fue la época en la cual salían los anuncios, bueno, se anunció en la noticia de cómo Joe Rogan había fichado por Spotify mm, con ese acuerdo millonario. Y entonces, pues yo humilmente, pues fui a llamar a la puerta de Spotify. También llamé a otras plataformas, pues para ver si de alguna manera podíamos, pues, ujú, conseguir algo parecido. Y entonces, pues, encontré muy buena predisposición de Spotify. Era un momento en el cual sí, el departamento de estudios aún no se había ni formado. Esto era, pues, creo que fue el primer acuerdo lo firmamos en enero de 2021 y cerramos un acuerdo que el motor del cual fue de forma semanal ideal total, de exclusividad en Spotify. Hasta entonces estábamos mm, era multiplataforma, pero incluimos también en ese acuerdo a otros podcasts como Tardeo, nuestro magazine de cultura y sociedad, prácticamente diario, presentado por Andrea Gómez, Ciberlocutorio, que es pues también uno de nuestros programas más veteranos, que es una conversación entre amigas que ha generado como una idiosincrasia así como muy, te diría que es un programa sobre Internet, cultura Internet, actualidad, cultura pop, pero a la vez es algo que tiene una personalidad muy propia, muy vinculada a la relación que tienen Andrea Gómez y Ana Pacheco, las dos presentadoras. También Yenda Merda y Oye Polo, que ya te los he mencionado. Oye Polo, pues es también, ahora justo en febrero hacemos el salto a teatros, también como ya hicimos con Deforme ujú, Semanal Ideal Total, que Deforme llenamos 1.100 localidades al mes, alternando Barcelona y Madrid. Y también Daniela en la Nube, que es un podcast sobre crecimiento personal, así un poquito experimental, bastante edgy, presentado por la influencer Daniela Blume. Pues cerramos un acuerdo por estos ujú, podcasts de exclusividad. Y bueno, pues era un acuerdo para 3 temporadas, que cada temporada hemos ido actualizando, y la verdad es que estamos muy felices sí, con la verdad Spotify es porque que nos dan libertad total, sí, siempre muy alineados pues en la manera de pensar que ujú, tenemos. Y bueno, pues este año nos sí, toca renegociar el acuerdo y bueno, pues esperemos bueno, que lo, re- seguro que lo, que ren- que lo, porque sí, creo que te decía estamos.
Mira, justo, no, ahora no tengo muy, no sé cuándo se publica el episodio, pero justo hoy hemos publicado, también, hemos hecho nuestra primera Radio Primavera Sound, hemos hecho nuestra primera coproducción con Spotify. Estos podcasts que te decía son Spotify exclusive, Exclusivos. es decir, son de Radio Primavera Sound, pero solo se pueden escuchar en exclusiva en Spotify. Pero hoy hemos estrenado Ahora qué, un podcast con Quevedo, que fue un encargo de Spotify. Es Ah, un sí, Spotify he visto el original. anuncio. Sí, es un Spotify Ah, original, pero que del cual Radio Primavera Sound nos hemos encargado claro. de la producción y bueno, pues ha Claro, qué guay, sido como tenéis contacto con claro, pues, es que pueden salir cosas mira, yo me estoy haciendo muy fan, ¿eh? O sea, ahora mismo, con esta charla que me has hecho, eres mi top 5 personas favoritas del podcasting, porque bien. todos los mensajes que has dicho porque me gusta que además no es cojo un famoso y le hago un podcast. Es como Es que mira, claro, te voy apuesto por un grupo de personas o por unas chicas que están y les pongo todas las facilidades del mundo, porque lo más complicado no es hacer el podcast. O sea, lo difícil es que sea guay el podcast, pero luego viene la exacto. mierda alrededor. Entonces, le quitas Bueno, todo esto y le ayudas y le potencias. Me gusta muchísimo. es que tú lo que has dicho, o sea, de cara a nuevos proyectos, o sea, por supuesto, claro que nosotros, tenemos ganas de tener otro pelotazo, como Deforme, pero recibimos a veces algunas propuestas de personas de perfil influencer Ya, y ahí, o sea, si no lo hemos tirado adelante es porque no nos ha convencido la propuesta que había detrás, ¿sabes? ujú, No hemos encontrado que había chicha suficiente para la calidad a la que aspiramos con claro. nuestros contenidos. Y esto lo hemos Y hablado el con recorrido, los, ¿no? con los Digo, recorrido, porque parece ser que los podcasts que vienen influencers, parece como que, bueno, lo tienen a corto plazo, a 10 episodios, 15 temporadas. En cambio, lo que veo en Spotify Exclusive son podcasts que a mí no me dan la sensación, en principio, que van a terminar. Como, ya. bueno, pues estarán ahí y siempre estarán ahí. Es que, claro, yo entiendo la lógica de, metamos un influencer que tiene su following detrás y ahí tenemos kichín, 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 así como con el signo del euro y del dólar en los ojos, ahí vamos a tener muchas escuchas. Mira, nosotros tenemos tenemos diversos podcasts así con perfiles un poco de influencer, pero siempre porque hemos creído que había Ujú. un contenido detrás que Traía, nos claro, interesaba y traía estamos luchando por cada escucha. Es decir, por ejemplo, el que tenemos el podcast de Daniela Blume, o sea, podcast del cual estamos orgullosísimas por eso, ¿no? Porque creemos que dentro del crecimiento personal es un podcast súper interesante de contenido y también de formato, pero también tenemos el podcast de los chavales, que son dos youtubers, influencers, que pues todo lo que publican en su canal de YouTube y en sus redes tiene muchísimo más claro, impacto pero es que que el parece que podcast. se va a pensar, si tiene 100.000 seguidores en TikTok, pues como poco tendrá 50.000 en Exacto, podcast, pero la exacto. No, transformación no es la misma. no, o No sea, puedes sacarlo de su medio y que la nosotros gente le siga. cuesta mucho mover al público de una plataforma a otra. Y Sí, entonces, pues, como sabemos que esto no funciona, solo apostamos ayuda, por supuesto, pero solo apostamos por ello si el contenido mm, nos interesa. Por ejemplo, uno de nuestros éxitos más recientes es la coproducción que tenemos justo a Revista Panenka, que es una ujú, revista de fútbol, fútbol, pero que se aparta del contenido así como de actualidad, de lo que es la tradición esta más sensacionalista de la mm, prensa de fútbol tradicional. Y ahí justo, digamos que tanto Aitor Lagunas, que es editor de Revista Panenka, y hubo un poco de enamoramiento, ¿no?, entre Panenka y Primavera Sound, el festival, del cual yo, disculpadme, Aitor, si lo escucha esto, bueno, él ya lo sabe, a mí el fútbol no me interesa absolutamente para nada, ¿no? O sea, mi familia es muy futbolera y yo soy así como la oveja negra de la familia que nunca me ha interesado el fútbol.
pero trabajando en la idea de cómo podíamos trabajar juntos, ¿no? Porque lo que sí que veíamos claro era que, o sea, que aunque a mí no me guste el fútbol, sí me El gusta el Panenka, fútbol ¿sabes? gusta. Y veo que el trabajo que hace Panenka es coger este elemento, Ujú, esta cultura popular que es el fútbol, ¿no? Que esto sí que es una materia muy nuestra de Radio Primavera Sound, que es rollo la cultura popular, sí. y con Aitor llegamos a esta idea que, bueno, por obsesiones que teníamos cada uno en ese, los dos llegamos como un poco al mismo sitio. Yo me había obsesionado esa época en, en el, en el podcast del hijo de Mia Farrow sobre el caso de Harvey Weinstein, por ejemplo, que es un podcast anglosajón chulísimo. Yo la verdad es que escucho poco podcast en español porque escucho mucho podcast Mm, anglosajón, porque al final, pues, oye, es que nos llevan 10 años nada, de nada, ventaja y es un poco allí claro. donde voy a buscar las ideas, ¿no? Ujú. Y bueno, llegamos a la conclusión que lo que nos hacía ilusión era un podcast más narrativo, más periodístico, y llegamos a la conclusión que queríamos hacer un true crime sobre fútbol. Y así nació Brazalete Negro, que ha sido, es uno de nuestros éxitos de 2022. Lo estrenamos en mayo, después de un Ujú. parto muy difícil, A ver, sí. y Nada, pues ha aparecido en diversos rankings de los mejores claro, me nuevos podcasts imagino del año. llamándose brazalete negro es cuando han habido muertes en el fútbol que al partido siguiente el capitán lleva el brazalete negro. Exacto, hay accidentes aéreos en los cuales pues murió, por ejemplo, toda una No, un equipo. Sí, sí, selección. sí, 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 sí. Hay, por ejemplo, el último episodio es sobre un delantero centro noruego que hizo más carrera como ladrón, incluido, llegó a robar el grito Bueno, ahora de tenéis a Edvard Neymar, Munch. ¿no? Tenéis a Neymar, perdón, al otro, a Alves. Tenéis a Alves ahí a puntito de episodio. Ahí está, es un poquito vintage el podcast. O sea, normalmente lo más cerca que nos hemos acercado a la actualidad es a un análisis que Aitor, Carlos Torres, que es el guionista, y Matías Rossi, que es el editor de sonido, cómo se acercaron al Mundial de Qatar, ¿no? Y a toda Sí, sí, no, no, la no. oscuridad, toda la muerte que hay detrás que hubo detrás de este Sí, sí. Mundial, pero normalmente es como más de historias, bueno, pues eso, esta idea de usar el podcast también para explicar historias. Y ya te digo, esto apareció en artículos de Prisa, bueno, del País, del Confidencial. Mundo Sonoro también le dedicó una crítica muy buena. Ujú. Eh, digamos que ha sido uno de nuestros éxitos más recientes. Pero Qué y guay. también tenemos ya, y hay, o sea, es que yo, claro, como tenemos tantos, pero también tenemos otros podcasts así muy chulos. Tenemos uno que se llama Dentro, que está presentado por una periodista y un actor, y es un poco sobre los entresijos de la industria cultural. Llevan Un a magazine, ¿verdad? gente. Dime. Es como un magazine, este lo he escuchado. Exacto, más que un magazine es como una entrevista bastante punky en la cual siempre se invita a 2 personas de la industria cultural, las 2 o al menos una de las 2 así con un perfil bastante alto, y se tratan temas como, pues, detrás de una apariencia pues eso, de éxito, en plan de super following en redes, pues muchas veces hay problemas de precariedad para llegar a fin de mes, cuestiones de, pues eso, de cómo lidiar con la sobreexposición. Qué Luego guay. veo que aquí en la ventanita tienes otra de las novedades de esta temporada, es un podcast sobre manga que se llama Puja al Puto Robot, que entonces Ah, pues lo hacemos en coproducción bueno, coproducción con el apoyo del Salón perdón. del Manga de Barcelona, y también tenemos, pues eso, tenemos por un lado a un histórico de la comunicación sobre manga, como es Oriol Estrada, pero luego a una rookie como es Ofelia, que es como Ofelia Carbonell, que, que eso, ¿no? Es una comunicadora de menos de 30 años junto con un comunicador así como sobre los 40. Nos gusta mucho el diálogo internacional, intergeneracional, ¿no?
Y ya como el último, sí, como te destaco, así como otro de los que tiene más audiencia, es Pop y Muerte, que es el podcast. Si Sí, Brazalete Negro era pues, un true crime de fútbol, este es un poquito un true crime, un poco jiji, jaja, sobre cultura pop, pues, sobre todo música, pero bueno, es esto, como muchos, muertes vinculadas sí, y sí, cositas turbias, vinculadas al mundo de la música, y presentado por el escritor Kiko Amat y el productor audiovisual Benjamín Villegas, que bueno, que también es lo he escuchado, sí, sí. te pones unas buenas risas. Exacto, y muy bestia, muy bestia. Sí, son bastante cafres. Pues oye, me ha gustado todo. Ahora me apetece Qué escucharlos todos, bien. pero tengo vida. ¿Cómo lo hago? Bueno, dímelo a mí, me cuesta mucho intentar, escuchar todo lo que hacemos y a la vez escuchar cosas de fuera para Claro, para eso, para ver qué pasa en la podcastfera y también, pues eso, en qué nos podemos inspirar. Pero como decías, a nosotros los cantos de sirena de métele un micro a un sí, influencer delante y ya todos serán, sí, sí. serán plays y más plays. A nosotros esto no nos Sí, acaba parece de que hay funcionar. esta moda ahora, pero no, es que yo le veo Pero un como poco tú de dices, yo tampoco, y creo que un poco caen por su propio peso, ¿no? Que después, pues, las escuchas no acompañan. Igual hay unas escuchas iniciales, pero luego no hay continuidad. Y bueno, un poco pues es claro, eso, ¿no? claro. También el reto de las nuevas generaciones que ya te digo, las enganchamos nosotros somos, contenido audio a tope, pero también muy audiovisual y nos encontramos eso, ¿no? Que a veces tenemos, mucha audiencia muy joven que nos viraliza contenido en TikTok o en Ujú. formato súper breve en Instagram, pero luego nos cuesta mucho también arrastrarla a que se escuchen el Claro, episodio claro. el episodio entero. No, y Y creo bueno, pues que continuando por lo con el que método ensayo y error, ¿no? Que hemos, mm, practicado hasta ahora. por lo que estás diciendo, me gusta mucho porque al final la filosofía es, traigo una comunidad y les doy, este contenido, pero de manera recurrente. Y esto hace que la comunidad vaya gustando y dándole voz a esas personas, tanto del manga, como de la música, como LGTBI. Es que al final es como se tienen que hacer las cosas, creo yo, y con paciencia. Claro, supongo que Mira, como el medio os apoya mucho, tenéis esa paciencia, porque exacto. generalmente si va Sí, con presupuestos cerrados. por supuesto. Mira, al final, o sea, si algo caracteriza a Primavera Sound, ahora hablo del festival, es la pasión, ¿no? O sea, somos un equipo que somos, superapasionado de la música. Ayer justo, en un podcast que tenemos, este es más casi podcast, programa, también lo emitimos en radio online y incluso en la FM, en el 105.5 de la FM, la franja matinal es nuestra, que es en Barcelona, es Radio Ciutat Vella, y emitíamos una entrevista con el director de Primavera Sound, un poco sobre la edición de este año, que al final también no nos olvidemos que también somos la radio oficial del festival. Y Claro. bueno, pues contaba eso, ¿no? Cómo pues en el equipo del festival somos un poco frikis, somos gente que nos apasiona la música, que nos apasiona lo nuestro y aplicamos la misma filosofía en Radio Primavera Sound. Al final somos todos los creadores de contenidos y podcaster que tenemos bajo nuestro paraguas, pues es gente apasionada de lo suyo, apasionada de la literatura, del cine, del Sí, manga, claro. pues eso, de gente motivada, entendido motivado en el sentido este de gente que está más un poquito en plan sí a todo, que nos apasiona lo Ujú. que hacemos y oye, pues intentar Claro. darles medios para que lo puedan hacer y ojalá cada vez, pagándoles mejor y cada vez Ujú. Qué dándoles mejores condiciones y esa es la lucha, poder continuar a bonito. hacer cosas que nos apasionan y que la gente con la que trabajamos, pues, se sienta mejor recompensada. Esto, aunque te dé trabajo extra en el futuro leyendo emails, esto la gente puede ofrecerse como somos este grupo de personas, tenemos esta temática, ¿os interesa? Sí, sí, recibimos muchas propuestas y las estudiamos todas. Sí que igual la buena época para hacerlo es después o sea, a partir del
o sea, del a partir festival. de la segunda quincena de junio que habremos cerrado el festival y es por fin cuando nos pondremos a pensar en la próxima temporada. Y animaros también que si nos pilláis, sobre todo en Barcelona, donde hacemos la mayoría de nuestros podcasts en vivo, pero Ujú. también, ¿Esto yo uno que sé, el año pa se apunta en la web para asistir de público? ¿Cómo? nuestras redes, que sigan nuestras redes, sobre todo Instagram, donde publicamos todos nuestros eventos, y la mayoría, algunos tienen, o sea, hay que pagar entrada, pero la mayoría son reserva de entrada gratuita. Ujú. Trabajamos mucho en la antigua fábrica de Estrella Damm, que Estrella Damm es uno Ajá, qué de guay. nuestros patrocinadores, pero bueno, yo que sé, por ejemplo, aparte del Deforme que hacemos en Madrid, pues a veces también nos Claro. contactan de festivales para hacer podcast en vivo en España. Ahora Eh, hablamos, hemo ahora hablamos de eso. Ahora vale, cuando vale, acabemos el podcast perfecto. te hablaré de esto. Por porque estuvimos en Estación Podcast el año pasado, estuvimos también en Carballo Interplay y bueno, pues a veces estuvimos también en el Atlántida Mallorca Film Fest, es Ujú. decir, que y a nosotros nos Qué guay. encanta salir de casa y Sí, muy guay, nos encanta hacer bolos con público, o sea que muy guay. llamadnos que venimos. Y por cerrar cómo hemos empezado, en el festival de música, ¿han aparecido ya los podcasts o tenéis en mente empezar a meterlos? Sí, sí, sí. Eh, Radio Primavera Sound desde el 2019, que el año Mm, en el que nacimos, tenemos una presencia en el festival. Claro, después es que nos pilló la pandemia y, claro, claro, no hubo sí, festival, sí. ni en 2020 ni en 2021. Pero claro, pasamos de que en 2019, cuando llegamos, el proyecto estaba creciendo, o sea, estaba arrancando y bueno, pues cuando volvimos en 2022 ya teníamos, pues eso, habíamos crecido un montón. Bueno, habíamos ganado ya 2 premios Ah, Ondas, ¿no? qué El bien, de verdad, de por enhorabuena. los 2 por Deforme Semanal Ideal Total. Y bueno, en el festival tenemos un estudio, también lo tendremos en la edición de Madrid del festival, donde nos estrenamos este año. Y bueno, sobre todo allí lo utilizamos, para hacer entrevistas a artistas del Claro, cartel. Tenemos claro. más esta dimensión de medio especializado en música, pero, por ejemplo, también hemos hecho episodios en vivo de Ciberlocutorio, de Oye Polo y de Gent Merda desde el festival, o sea que sí, también estamos. Pero bueno, cuando estamos en Guau, Primavera Sound, sobre todo hacemos entrevistas a los artistas y, por ejemplo, en la edición del año pasado entrevistamos a cabezas de cartel como Phoenix o como Interpol y los tuvimos, luego otros que no eran cabezas de cartel, pero que nos petaron el estudio. El estudio era un estudio así acristalado, precioso, y teníamos pues igual pues, 200 personas rodeando, mirándolo desde fuera, y tuvimos a Idols, tuvimos a Pablo Vittar, a Rina Sawayama, yo que sé, Hannah Diamond, bueno, no sé, un montón de artistas súper potentes y que quedaron, bueno, salieron unos contenidos chulísimos y bueno, pues al final, bueno, ya te digo, yo soy periodista musical y esto también pues es de lo que más nos llena del proyecto, a pesar que luego tenga muchas más escuchas que nuestro contenido más podcaster, entre sí, comillas. sí, sí. Bueno, pues oye, un placer escuchar todo lo que me has contado. Lo que más me ha Me gustado es alegro. cómo lo cuentas, porque yo estoy también en esa liga, estoy en esa liga de la pasión. Somos así, es que mira, pero es que esto es algo que siempre lo digo, pero es que el día que lo que haces deja de apasionarte, Mm, pues igual tienes que buscarte otra cosa. Ya te digo, a mí por suerte nunca me ha pasado, pero, ujú, pero yo llevaba 9 años ejerciendo de periodista musical en la revista Time Out Barcelona, donde era también la jefa de redacción, y cuando Primavera Sound me propuso este proyecto, que en ese momento, pues ya te digo, parecía una locura. Bueno, es que lo es un poco, ¿no? La radio de un festival, pero me tiré de cabeza y pues ya ves, súper feliz de haberme decidido. pues sí, sí, muy guay. Enhorabuena por todo y Gracias. recordamos la página web primaverasound.com
y ahí hay una pestaña de podcast con infinidad. De hecho, si vais a radioprimaverasound.com, os redirige directamente a nuestro portal, pero yo os animo sobre todo que nos sigáis en Instagram y en Twitter, si buscáis Radio Primavera Sound, que ahí es un poco la ventana a nuestros contenidos. Por supuesto, nos podéis escuchar desde nuestra web, pero también estamos en todas las plataformas de podcasting y salvo los Spotify exclusives, que solo nos tenéis en Ujú. Spotify. Pero para saber un poquito todo lo que hacemos, sobre todo id a Instagram, porque como tenemos sobre todo mucha dimensión audiovisual, es la manera más clara de ver, llevarse pues eso, una idea de lo que hacemos. Ujú. Pues muchas gracias, Marta Salicru. No te Gracias a vayas. ti, Sune. Paro, Vale, paro grabación, paro grabación, que tenemos que hablar. Hasta luego. hasta luego.